Hola, ¿qué tal? Yo soy Richie, bienvenido a un nuevo video para el canal. ¿Y cuántas veces te han dicho que el Machine Learning, inteligencia artificial o la ciencia de datos es la carrera del futuro? Pero como lo dijo Dewey hace unos años, el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? realmente esta idea de que el futuro es hoy, es que sí, es cierto. Que es lo que hemos visto con las empresas como OpenAI, Anthropic, Google o Meta. Bueno, han sacado diferentes modelos que han innovado la manera en que vemos hoy los modelos de lenguaje. Y es que si tú tienes la idea de poder estar caminando de carrera, o aún no te decides si dedicarte a la ciencia de datos, al machine learning o a la inteligencia artificial, déjame darte mis razones por las cuales realmente esta es la área correcta a la cual te tienes que estar inclinando. Vamos a empezar hablando sobre la diversidad de proyectos, y es que en esta área en particular podemos estar trabajando con diferentes proyectos que te pueden estar viniendo a la mente. Por ejemplo, hoy puedes estar trabajando en finanzas, puedes estar creando un modelo predictivo que te puede estar diciendo si puedes estar comprando hoy o vendiendo una acción en un determinado momento, que claramente, bueno, eso se tiene que realmente llevar un tema con muchos estudios, porque si no todos seríamos ricos. Pero realmente esta es la idea en la cual te quiero centrar, es de que después de finanzas puedes estar el día de mañana entrando a un modelo de visión artificial enfocado en la medicina, estar detectando algunos tumores, algunas anomalías con segmentación o detección de objetos. Puedes estar dirigiéndote a la conducción automática, ya sea analizar diferentes corredores de Fórmula 1, hacer que un coche se maneje de manera automática. Puedes estar ayudando a la conducción de un avión, de una motocicleta, de cámaras de seguridad. Realmente puedes estar enfocándote en diferentes áreas que tú quieras. Puedes estar yéndote a la agricultura, a la ganadería o a diferentes áreas como la robótica. Realmente hoy puedes estar construyendo un proyecto muy sencillito y el día de mañana puedes estar llevando de nuevo a un tema de investigación y innovando en esa área. Realmente lo más maravilloso es de que aquí podemos estar entrando en cualquier área que nosotros queramos, en cualquier área de estudio, y solamente teniendo estos conocimientos como tratar con los datos, poder crear un modelo predictivo, un modelo de clasificación, un modelo de lenguaje, un modelo de visión. Podemos estar centrándonos en cualquier proyecto que nosotros queramos que nos soliciten o que nosotros como freelancer podemos estar tomando. Este conocimiento podemos estar también escalando todo nuestro aprendizaje. A lo mejor puede estar empezando como un analista de datos, puede estar analizando diferentes patrones de comportamiento en un dataset, puede estar creando diferentes tablas dinámicas, un dashboard, y después, ok, me interesa cómo funcionan los modelos predictivos como Machine Learning, ¿verdad? Podemos estar saltando a esa área como un científico de datos. Después decir, ok, me encantan los modelos de aprendizaje automático, ahora quiero llevarlos a producción. Un Machine Learning Engineer se centra en llevar todo esto a un tema de producción, en que un modelo podemos estar recopilando datos, construyendo, mandando a producción, monitoreándolo, retroalimentándolo y después ver qué cosas podemos estar mejorando para otra vez hacer todo ese ciclo, también conocido como MLOps. O puedes estar creando tus mismos modelos predictivos, clasificatorios o lo que tú quieras. Y después pasa ya a profundizar en redes neuronales convolucionales, profundas, recurrentes, en modelos de atención o de transformer o los vision transformer. Realmente existe una gran gama en donde te puedes estar especializando y puedes estar escalando tus conocimientos. Con ello no te quiero estar diciendo que solamente tienes que estar empezando como analista de datos y después ir saltando. No, me refiero a que todos los conocimientos generales como las matemáticas, como el cálculo, como la probabilidad y la estadística, la programación en general, abarca cada una de estas formas o de estas áreas. Y tú lo único que tienes que estar es, bueno, enfocándote en qué cosas es lo que te pide, ¿verdad? Ya que la base de datos realmente lo lleva cada una de estas áreas. Y tal vez en algunas cosas podamos estar aprendiendo algunos detalles matemáticos mucho más precisos, pero que no nos va a complicar tanto a la hora de aprenderlo si es que nosotros ya tenemos un aprendizaje posterior a ese tema. Realmente podemos estar escalando nuestra habilidad de una forma muy interesante. Consigo, hoy en día podemos estar consiguiendo grandes ofertas de trabajo, porque las empresas, ¿qué es lo que requieren? Quieren un modelo predictivo que ayude a poder conservar clientes o recomendarle cosas, artículos o publicidad personalizada, ¿verdad? Hacer que la traducción de sus videos se vaya a otro idioma. ¿O qué te parece si podemos estar creando un modelo de lenguaje, un chatbot, un asistente personal, un agente de inteligencia artificial? Es lo que quieren las empresas, y lo que está buscando son a personas que sean capaces de poder
aterrizar todos estos aprendizajes a poder realmente a llevarlos a proyectos funcionales, a proyectos de la vida real. Y es aquí donde varias personas empiezan a requerir esta clase de personas que tienen este conocimiento, y tú puedes ser una de ellas, porque sí, aunque tengamos muchos empleos hoy en día, también tenemos muchas personas que están como vacantes para esos empleos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Como yo sé que tú eres un seguidor de ese canal y que realmente te gusta ser distinto, vas a tener todos los conocimientos que te piden, ¿verdad? Conocimientos en Machine Learning, en bases de datos, en TensorFlow, en Keras, en PyTorch, en modelos ya sea que estás desplegando en la nube como Docker, AWS, pero sobre todo vas a tener una chispa que te va a hacer diferenciar de todo el resto. Y es que eso es lo que debes de tener en cuenta a la hora de estar buscando un trabajo. Tienes que realmente ser un entusiasta, un apasionado, o buscar a la gente adecuada y tener un diferenciador después de todo, ¿verdad? Y con ello no importa que tengamos cientos de miles de empleos y cientos de miles de personas. Si tú realmente te dedicas a pulir aquellos detalles que no muchas personas tienen, realmente puedes estar consiguiendo un empleo, porque hoy en día tenemos muchas oportunidades y la gente lo está buscando cada día más y más. Bueno, antes de seguir, deja tomar agua, espérame tantito. Listo, bueno, que consigo que lo que tenemos ahora diferentes recursos para poder estar aprendiendo estas áreas. Tenemos recursos en español, en inglés, y es que anteriormente también hemos tenido diferentes cursos, proyectos, plataformas donde podemos estar aprendiendo inteligencia artificial o machine learning en general, o deep learning. Y ¿qué es lo que pasa? Hoy, como ya tenemos este boom de que todo el mundo quiere aprender esto, varias empresas, varias personas han sacado sus diferentes recursos para que la gente pueda estar enriqueciéndose de este aprendizaje. ¿Y qué es lo que podemos estar fusionando con todo ello? Podemos estar agarrando estos documentos, estos libros, estos cursos, estos videos y utilizar plataformas como NotebookLM y extraer información importante para poder estudiar, poner todos nuestros conocimientos a prueba. Y yo sé muy bien que si combinamos todos estos recursos, como este libro que tengo aquí de LLM from Scratch con NotebookLM, realmente vas a poder estar aprendiendo de una manera mucho más acelerada como hace algunos años. Y el combinar la forma de utilizar la inteligencia artificial de manera adecuada para tu educación, poder llevar a cabo estas cosas en diferentes proyectos que te puede estar gustando o interesando, tocar puertas en diferentes áreas y poder estar conociendo gente apasionada sobre esta área, porque también algo que te tengo que decir es de que en esta área encuentras a personas muy fascinantes, personas apasionadas, personas que tienen esa curiosidad por construir algo nuevo, y es lo que personalmente a mí me llena mucho de orgullo, amanecer en un día nuevo y decir, ok, mira, tenemos esta noticia, Meta ha sacado un nuevo modelo, OpenAI ahora ha creado un nuevo modelo generativo. Y ¿qué es lo que pasa? Que ahora la IA está en todos lados, que hace años ya los ha estado, pero con ese boom de poder estar nosotros chateando con un modelo de lenguaje, hace que nos vuele la cabeza. Y creo que es algo que debes de considerar muy bien si es que te quieres estar cambiando de carrera, si es que quieres estar eligiendo esta profesión de manera pues profesional. Realmente te lo recomiendo de todo corazón, no te vas a arrepentir, tienes muchos años todavía para poder estar desarrollándote, para poder estar creando aquí nuevas cosas. Y aunque esté muy bien poder imaginar que puedes estar creando un nuevo asistente como Jarvis y todo ello, en el mundo tecnológico como este puede ser un poco diferente a la hora de que tú digas, ok, yo pensé que siempre iba a estar construyendo modelos así, pero eso es tema para otro video, otra cara de la moneda, ¿verdad? Porque sí, en cómo se vive a través de un científico de datos, un machine learning engineer, esta labor día a día, es algo que lo dejaremos para otro video. Así que este ha sido el video de la semana, espero que le dejes un buen like y que sepas que tienes recursos aquí en la descripción y que puedes estar compartiendo este video a todas las personas que te gustaría que también tengan este conocimiento. Suscríbete, de nuevo te lo digo, para que así puedas apoyar a este pequeño canal que algún día, esperemos que algún día, seamos grandes. Y si no es así, bueno, todo con constancia y dedicación, como sé lo que vas a hacer tú, constancia y dedicación para llegar a donde tú quieres estar. Así que nos vemos, un abrazo muy grande, un beso muy grande, hasta la próxima, chao chao.